A todas y todos, sean bienvenidos. La eliminación de la violencia contra las mujeres. Y sin mayor preámbulo, damos inicio. Para mí es un gusto, es un honor estar esta tarde con ustedes compartiendo un poco de lo que me gusta mucho trabajar y de lo que me ocupo, pues parte de mi labor. Traigo mi acordeón para pasar el examen, entonces lo voy a estar por aquí viendo y yo les agradeceré muchísimo si hacia el final pueden ustedes apuntar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, para que yo en la medida de lo que pueda, pues pueda dar cauce a las preocupaciones, a las cosas que les generen, a las preguntas que les generen lo que hoy vamos a platicar. Y yo quisiera comenzar, muchas gracias, con unos audios que hicieron unas alumnas mías, que hicimos en conjunto con unas alumnas, cuando ellas me hicieron una pregunta que la verdad me cuestionó muchísimo. Me preguntaron qué estaba haciendo para disminuir la violencia en la universidad. Y yo les dije, pues doy clases, o sea, ¿qué más? No, pues eso es lo que yo hago. Sí, pero de hacer, profesora. Entonces dije, pues la verdad es que nada. O sea, yo hago mis clases, yo hago mi investigación, pero práctico no hago nada. Y a mí me replicó muchísimo lo que ellas me preguntaron. Y en conjunto con ellas hicimos unos audios que se difundieron un tiempo a través de Radio Nicolaita. Fue un gran reto para nosotras hacerlos, porque nos dimos cuenta que mucho de lo que voy a platicar ahorita vivía en nosotros, estaba encarnado en nosotras, y que era muy difícil hacer audios en donde no regañáramos, en donde no nos saliera la persona que cree que tiene un saber y que cree que tiene un conocer y que saca la regla y que le dice a los demás cómo medirse. Y era justo lo que no queríamos, pero que a la hora de redactarlo pues no salía. Entonces nos costó muchísimo trabajo, redactamos 8, se grabaron 5 y ahí se produjeron 3 y se difundieron 2, que son los que vamos a poner ahorita. Son audios muy breves, porque lo que nosotros queríamos era un poco hablar sobre la situación del cuerpo de las mujeres y cómo, como dice Rosario Castellanos, es una situación nuestro cuerpo, vivimos en ese cuerpo. Y cómo leemos y nos leemos a través de esas marcas que están en nuestro cuerpo. Entonces yo quisiera pedirle al compañero si pudiera hacernos favor de ponerlos. Mira, ¿ya viste? ¿Qué? ¿Dónde? Mira nomás qué trasero tiene esa vieja. Chiquitita, ¿qué cuerpo tienes? Tienes un 10. El acoso es violencia. No es justo caminar con miedo. Queremos caminar libres y seguras, solas o acompañadas. Debe de haber otro modo de ser humano y libre. Rosario Castellanos. Facultad de Filosofía. Red de Enlaces Académicos de Género. No me vas a humillar, no me vas a gritar, no me vas a someter, no me vas a golpear. ¡Qué nervios! Ojalá pasemos el examen. ¿Ustedes de qué prepa vienen? Yo del colegio del centro. Yo vengo de una escuela del sur, a más de 8 horas de aquí. Saqué ficha en medicina. ¿Medicina? Uy, reina. Si los de esta ciudad no entran. Y luego mujer y de tan lejos. Ni te ilusiones. Iu, ¿qué te pasa? Está comprobado que las mujeres somos estupendas médicas. Y además, no importa el género ni la procedencia. La educación es un derecho para todos y todas. Debe de haber otro modo de ser humano y libre. Rosario Castellanos. Facultad de Filosofía. Red de Enlaces Académicos de Género. No me vas a humillar, no me vas a gritar, no me vas a someter, no me vas a golpear. Bueno, pues muchas gracias. Como escucharon ustedes, el primer anuncio toca el tema de una chica curvilínea. Nosotros hicimos ese anuncio porque había un pasillo de la vergüenza en donde pasaban las alumnas y algunos compañeros, alumnos, sacaban un cartel y la calificaban. Y por otro lado también pasaba que alumnas que venían de otros estados eran leídas como personas de menor valía por no ser michoacanas. Entonces nosotros quisimos ver cómo las marcas, o sensibilizar
a cómo las marcas del cuerpo hacen que otras personas lean a otras personas. Y cómo nosotros queríamos invitar al deseo que tenemos las mujeres de salir a la calle y que esa calle sea un espacio donde nos podamos sentir seguras. Y por el otro lado queríamos también transmitir nuestro interés a que veamos a las personas como iguales, independiente de la zona geográfica en donde hayan crecido. Entonces, no sé, compañeros y compañeras, acá hay unas sillas para que no estén parados, y si quieren poner mis cosas en el piso no les va a pasar nada, para que las personas se puedan sentar. Compañero, no sé si me podría ayudar poniendo la presentación PowerPoint. Muchas gracias. Pues bueno, yo me siento muy honrada. Titularon la presentación Cultura institucional libre de discriminación y violencia contra las mujeres. Yo he preparado algo muy general. Líbreme la vida de querer sacar aquí una regla para medir o para hacer una cuestión taxonómica o violenta, lo que menos quiero ser. Entonces, por eso es que he preparado esto. Y comienzo con un texto, si podemos ir a la siguiente, por favor, de Pitágoras, un gran filósofo, y cómo esto de la violencia hacia las mujeres es algo a veces mucho más viejo de lo que pensamos. Y Pitágoras nos dice o nos decía lo siguiente: hay un principio bueno que creó el orden, la luz y al hombre, y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y a la mujer. Entonces, si partimos de que Pitágoras pensaba esto, vamos a empezar a entender qué es esto de la racionalidad y cómo incluso personas tan sabias como lo fue Pitágoras estaba incluso atravesado por estas cuestiones. Y tenemos a una filósofa mexicana, Graciela Hierro. Ella le responde a Pitágoras en un texto diciendo lo siguiente: así, la mujer se identifica con el mal y es el sujeto de la hostilidad masculina. La hostilidad refleja también miedo, la desconfianza frente a su ambivalencia en el poder. Si primero se consideró sagrada a la mujer, luego fue impura. Entonces, yo lo que quiero platicar un poco es algo que se llama racionalidad patriarcal. ¿Qué es una racionalidad? Bueno, cuando Juana de Arco dijo que Dios le había hablado y que ella tenía que ser la que defendiera a su nación, que no era la Francia, porque la Francia que nosotros conocemos en ese momento no estaba, nadie cuestionó que a Juana de Arco le hubiera hablado Dios, porque la racionalidad teológica de ese momento validaba la posibilidad de que la divinidad hablara con los humanos. Entonces es un asunto de racionalidad. Nosotros hoy en día sí cuestionaríamos si alguien viene y nos dice: oye, la divinidad me habló y me dijo que fuera yo la persona defensora de los derechos de la nación. Cuando Morelos lo hace, no dice la divinidad, sino está hablando de una cuestión de injusticia social. Entonces, una racionalidad es un esquema de pensamiento, que es lo que yo quiero a lo que vayamos, y podemos ir a lo siguiente. Dice: la racionalidad patriarcal se postula como un discurso y en ello como una ideología, una razón de razones que en el trenzado propone como ontológicos sustratos que son históricos y culturales. ¿Qué vamos a entender como ontológicos? Lo que nos decía Pitágoras, o sea, las mujeres son el mal. Y eso es un asunto ontológico, y entonces para Pitágoras todas las mujeres éramos eso y todos los hombres eran el bien. Una racionalidad lo que hace es un conjunto social que valora y valida cosas y las asume como naturales, aunque son cuestiones culturales. Si podemos ir a la siguiente, por favor, dice. Gracias. La racionalidad patriarcal es una razón de razones. ¿Por qué es una razón de razones? Nosotros hoy en día, por ejemplo, tenemos una razón de blanquitud, tenemos una razón de clase, tenemos una razón de geografía, tenemos una razón, ¿qué otras razones? Económica, pero tiene mucho que ver con la razón de clase. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la razón de geografía? En el anuncio lo dice, o sea, a veces hay quienes consideran que vale más una persona que vive en una ciudad que una persona que vive en el ámbito rural. Esa es una razón que tiene que ver con el ámbito de la geografía. Y una de las cosas que queremos invitar es a que pensemos iguales a una persona del ámbito rural que una persona del ámbito citadino. La razón de clase es una razón que creo que la mayoría conocemos,
Y la razón de blanquitud es una razón que vivimos mucho, ¿no? O sea, valoramos a una persona blanca, a una persona alta, a una persona delgada, porque es un esquema que hemos aprendido muy centroeuropeo, y sin embargo una persona de estatura más baja, de tez morena, de cuerpo menos curvilíneo o menos delgado, le damos una percepción o una comprensión de menor belleza. Entonces vivimos como queriendo ser centroeuropeos porque nos han dicho que eso es la razón de blanquitud, lo que nos puede hacer bellos o bellas. Hay muchas otras razones, por ejemplo la razón capacitista. Entonces, ¿quién es una persona valiosa? Una persona atleta, una persona fuerte, una persona que logra brincar, que logra y gana en las Olimpiadas, y sin embargo una persona con alguna situación de movilidad diferente o una persona que es invidente, la vemos como una persona de menor valía. Esa es una razón capacitista. Y todas estas razones juntas son una racionalidad. Y seguimos. Es una racionalidad que en su sentido ideológico es un discurso que implica estar haciéndonos, desde las nociones ilemórficas. Ahorita explico las nociones ilemórficas que todas no las sabemos. Es una trenza de pactos metaestables que regulan el cuerpo, los espacios, las creencias, el erotismo, y en ello genera seres y debe de ser. ¿Qué quiere decir el sentido ideológico? ¿Es un estar haciéndonos? Claro que sí. ¿Y por qué es metaestable? Al final voy a poner un ejemplo de cómo se pensaba al hombre y a la mujer en 1937. Y vamos a ver que algunas cosas siguen siendo, digamos, valiosas o válidas para nuestros días, y algunas cosas ya nos van a parecer absolutamente risibles y vamos a decir, ay, ¿cómo se pensaba eso? En eso quiere decir la metaestabilidad. En términos de violencia de género, ¿qué quiere decir? Esto de la metaestabilidad quiere decir que modificamos, es como una pata, digamos, más o menos. Le quitamos un pedazo a la mesa, le quitamos un pedazo de pata y le va a surgir otro pedazo de pata, y ese pedazo de pata quizá va a quedar más deforme. Y entonces va a ser una mesa así medio inestable, pero que sigue siendo mesa. El patriarcado más o menos es así. Le cuestionamos algunas cosas, pero le siguen saliendo otras, ¿no? Antes decíamos las mujeres no pueden trabajar en el ámbito público, porque una mujer que trabaja en el ámbito público es una mujer que no está de acuerdo a las normas. Hoy en día muchas mujeres trabajamos en el ámbito público, ganamos nuestro dinero y decidimos por nuestro dinero, pero de repente nos sentimos muy culpables porque a algún hijo le pasó algo y decimos, ay, si yo hubiera estado en casa, si yo hubiera cuidado, si yo no trabajara, si no tuviera estas ilusiones, si solo pensara en ser mamá. Ahí es cuando el patriarcado le creció otra pata, ¿no? Ya nos sentimos bien porque salimos al ámbito laboral y nos pagan, pero por el otro lado traemos un poco esta coraza de, es que no soy mamá de tiempo completo y me siento mal si algo pasa en mi casa. Es esa pata deforme que le salió a la mesa. Continúo. Entonces, ay Dios, aquí voy. El ser somos tiempo y narración. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos cambiando. Nosotros y nosotras no éramos los mismos cuando nacimos, cuando éramos adolescentes, que ahora. Somos tiempo y narración, nos vamos creando, nos vamos construyendo. El discurso, la racionalidad patriarcal como ideología es la narración en el tiempo desde la que construimos nuestra subjetividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un filósofo ruso, bueno, existió un filósofo que se llama Bakhtin, y nos dice que nos construimos a través de la mirada de las otras personas. Dice, cuando nos vemos al espejo, un poco es la mirada. Y entonces cuando nos vemos al espejo, no sé si les ha pasado a ustedes que uno se pasa cara derechito y dice, ay, si con esto me veo más o menos, no se me ve la panza, no me veo jorobado, sí me veo muy bien. Y de repente nos toman una foto y dices, ese no soy yo, ¿cómo? Mira qué panza, siempre tengo una cara de mojo, qué barbaridad, qué despeinada. Ahí es la realidad y así es como nos ven los demás. Cuando nos vemos frente al espejo, nosotros estamos fingiendo, es lo que nos dice Bakhtin. Entonces, ¿cómo nos construimos? Cuando las otras personas nos ven y nos dicen, oye, sí, qué bien, oye, qué mal, y a veces en esa mirada va la construcción y el regaño. Y yo creo que lo hemos sentido muchas veces. Hay una novela muy interesante de Ana Clavel que empieza con la siguiente frase, que es lapidaria, y dice,
La violación comienza con la mirada. Y yo creo que la mayoría de las mujeres sabemos a qué se refiere el asunto. Puede que alguien te diga, es que no te toqué, pero me miraste, ay, es que hasta que te miré. Dices, sí, la mirada me incomodó. Yo creo que lo que nos dice Ana Clavel es muy cierto, y es estas narrativas en las que nos vamos construyendo. Y entonces de repente vemos que chicas con senos muy grandes se ponen chamarras, se tapan, caminan, porque en esta narración social las miradas las están construyendo y ellas no saben qué hacer con ese cuerpo para taparlo, porque las miradas les están sancionando, las están poniendo viva y ellas se sienten muy incómodas. Y yo creo que muchas mujeres hemos sabido que en algún momento las miradas son incómodas. Son estas narrativas. Ya si las narrativas además se verbalizan y nos dicen cosas, no, pues con mayor razón, ¿no? O decimos nosotros cosas o nos decimos cosas en donde a veces nosotras mismas nos sancionamos. Es el continuo performativo del estar creándonos y haciéndonos. En efecto, todo el tiempo nos estamos creando y nos estamos haciendo. Es una narración desde la que en el continuo narramos, nos hacemos en el continuo y enseñamos a hacerse y a los demás. Cuando, por ejemplo, le decimos a una chica, a nuestra hija, oye, ve y arréglate, ahí va un sentido ideológico de que así como está mal, que se tiene que transformar. No es ve y cambia, sino ve y arréglate. O sea, de algo que está mal, se tiene que transformar en algo que esté bien. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿No? Quizá el ve y arréglate es ponte pantalones de mezclilla, o quizá ve y arréglate es ponte tacones, o ve y arréglate es cámbiate el peinado, no sé, puede implicar muchas cosas, pero implica de un estado de defecto a un estado de cambio, pero de un cambio de un estado de defecto, y no tiene que ser un estado de defecto, es un estado interior, pero en la narrativa vamos construyendo esto. Seguimos. ¿Esta racionalidad qué es? Es una suma de razones, como ya lo dijimos. Es una racionalidad porque es una serie de pactos y es un discurso y es una ideología. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en las ficciones, las telenovelas, que ni decirlo, ¿no? Todos y todas estamos inmersos en la racionalidad patriarcal. No es que unas personas estén adentro y otros limpios y puros estemos afuera, de ninguna manera. Yo creo que la mayoría hemos sido criadas y criados desde esta racionalidad, y nuestros padres y nuestros abuelos y los demás. Bueno, si ya vimos lo que dijo Pitágoras, es una racionalidad patriarcal ahí. Entonces, continuamos. La racionalidad patriarcal es un discurso que suma los impuestos de varias razones, una de ellas, pues la sexista, y en ello es un discurso ideológico y a su vez una ideología que normaliza pactos metaestables de normas metaestables que se postulan como ontológicos para los géneros. ¿Qué es eso de normas metaestables? Normas que se establecen como naturales, que son sociales. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esta? Normas que son sociales pero que se establecen como naturales. Por ejemplo, la forma de sentarnos, ¿no? Yo he visto en la combi hombres que se sientan con las piernas muy abiertas y mujeres que van incómodas porque van a un espacio reducido. Se ha dado como una norma natural que los hombres se tienen que sentar así y que las mujeres nos tenemos que sentar de tal manera. Yo me pregunto, ¿por qué las mujeres no nos sentamos con las piernas abiertas y por qué los hombres no se sientan con las piernas cerradas? No digo todos los hombres de todas las mujeres. Es un ejemplo muy tonto, pero es una norma social que se establece como natural. Y entonces decimos, ¿sabes qué? Los hombres, yo necesito sentarme así. Sí necesito, o así aprendí que debía ser hombre. Porque esta racionalidad patriarcal enseña a los hombres a ser hombres y a las mujeres a ser mujeres. Y nos lo enseña como algo natural. Y entonces todos, hombres y mujeres, estamos cautivos en esa racionalidad, reproduciéndonos a partir de lo que la racionalidad nos ha dicho que es natural. Pongo aquí unos ejemplos. La razón de blanquitud. El poder lo da el color. Una persona blanca tiene más acceso al color. Algunas alumnas me han dicho que, por ejemplo, conocen que en algunos empleos se fijan mucho en esto y que ponen a ciertas personas en ciertos puestos a partir del color de la piel.
Otra cosa, la belleza. La belleza la tenemos por blanca. Y nos llama muchísimo la atención cuando decimos, el premio a la mejor artista se la dieron a una artista latinoamericana, y es algo que nos sorprende cuando no debería ser una sorpresa que una persona de otro color que no sea blanca gane eso. Pero lo tenemos muy en esta racionalidad asumido que lo blanco puede ser bello y lo no blanco es extraordinario que sea bello, cuando lo bello no tiene que ver con el color, tiene que ver con lo que una cultura delimita como lo bello. Los esquemas de los cuerpos altos y delgados tienen que ver con un esquema de blanquitud. La razón de clase, por ejemplo, la belleza tiene que ver con la capacidad de compra. Entonces eres tan bello en tanto tienes capacidad de compra para comprarte tal marca, para comprarte ciertos atuendos que en ese ámbito se validan como legibles, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, nosotros tenemos también, por ejemplo, si viniera una chica con tacones, bolsita, perro y uñas muy arregladas, quizá la verían feo en la facultad. Pero si una persona de filosofía va a otra facultad y va con pantalones rotos, tenis viejos, cabello largo, de muchos colores, quizá en la otra facultad la verían feo porque no va vestida de acuerdo a lo que esa facultad pide. Y son cuestiones sociales que lo que hacen es validar una razón de clase. O sea, tanto vales en tanto tu capacidad de compra. Tanto vales en tanto tu nivel de móvil, tanto vales en tanto tu auto, que ese es un asunto muy interesante, tanto vales en tanto la colonia donde vives, y entonces tiene que ver, es una razón absolutamente de clase, no tiene que ver con quién eres. Y si a eso le juntamos género, entonces tanto vales en tanto donde vives, y si eres hombre y eres blanco, o sea, varias razones ahí juntas. Seguimos. ¿Qué es la razón ilemórfica? Si le podemos cambiar, por favor. Esto es aristotélico, y Aristóteles dijo que valía más el contenido que la forma. Y a lo largo de los siglos se validó que el contenido es lo masculino y la forma somos las mujeres. Entonces, lo masculino es lo que hace cultura, lo que tiene la razón o la capacidad de pensar, de hacer conocimiento, de hacer ciencia, y ya sabemos ahí por qué entonces decimos, es que las facultades de ingeniería donde se hace, o de matemáticas donde se hace alto conocimiento, son masculinas. La facultad de psicología, de filosofía, esas son de mujeres, ¿no? Porque son así cosas que no son tan difíciles de pensar. La autoconciencia, el ser para sí, es masculino. La abstracción, eso es bien interesante, ¿no? Esa es masculina. O sea, lo humano es masculino. Y lo no humano, que tiene que ver con lo natural, por eso a las mujeres antes las cuidaban cuando iban al cine. Porque como eran natural, eran así medio bestias, entonces les podía dar por tener sexo en donde fuera. Y como una mujer que había tenido sexo antes del matrimonio perdía la valía, había que cuidarla para que siguiera siendo valiosa, porque no se podía cuidar a sí misma, alguien tenía que cuidarla. La mujer es emoción, o sea, esa es una tristeza, porque le han quitado a los varones la posibilidad de ser emotivos, la posibilidad de sentir, la posibilidad de llorar, la posibilidad de abrazar a los hijos, de abrazar a las madres, de abrazarlos, o sea, de sentir, imagínense, entonces vivir una vida en donde todo lo que siento me lo tengo que comer. Y a las mujeres que no son tan dadas a sentir, entonces tienen que sentir porque si no son malas mujeres. Un ser para sí y un ser en sí. El ser para sí es un ser reflexivo. El ser en sí es un ser que hace lo que le dicen que haga. Entonces, desde estos pares ilemórficos dicen que quien reflexiona es el hombre y la mujer hace lo que le dicen que haga. La mujer es su intuición. Castellanos, lo vamos a ver más adelante, nos dicen que las mujeres hacemos intuición, así como un regalo, para no decir que es tonta, entonces las mujeres hacen la intuición. Y la intuición es una abstracción, la intuición es una habilidad de pensamiento, no es algo ahí de brujas, no. A veces no tenemos claridad, hombres y mujeres que son intuitivos, no tienen claridad de dónde vienen esos datos y por qué piensan lo que piensan.
pero cuando se sientan y reflexionan se dan cuenta que tienen claridad sobre lo que están intuyendo, pero que necesita un proceso de traer lo que se dice en psicoanálisis de racionalizar eso. Los hombres son la producción, por eso se valora el trabajo de los hombres, y las mujeres que somos reproducción. Entonces las mujeres que hacemos tenemos hijos, y eso es lo que nos hace valiosas. Por eso muchas mujeres que no pueden tener hijos se sienten muy mal, porque no están cumpliendo con estos pares. Si se dan cuenta, son creencias falsas. Estos pares silemorfos son falsos, no son naturales, son sociales, pero se han establecido como naturales. Salud a partir de esta racionalidad. Las ideologías. Mario Magollón, que es un filósofo de la UNAM, tiene esta frase que es tremenda. La ideología atraviesa las conciencias y los cuerpos. Y el asunto de la ideología de clase, de la ideología de blanquitud, de la ideología de geografía, es que no nos damos cuenta que estamos atravesados y atravesados por ella. Foucault nos dice, un buen poder es aquel que no se nota. Cuando nosotros les tenemos que decir a los hijos, haces esto porque sí, ahí es un mal poder. Porque ya se notó, y ya los hijos se rebelaron, y las hijas. ¿Cuándo es un buen poder? Cuando los hijos obedecen y no se dan cuenta que están obedeciendo. Ahí decimos, me saco 10 en poder. Tremendo, ¿verdad? O sea, sería mejor que nos respondieran, pero nos sacaríamos 10. ¿Qué pasa con las ideologías? Que las ideologías son un conjunto de creencias. Y las creencias suelen ser, aquí están las creencias. Una creencia podrá verse como un estado de disposicional adquirido, ¿sí? Gracias, que orienta la práctica del sujeto ante el mundo. O sea, yo creo que un hombre es valioso porque gana mucho, o yo creo que una mujer es muy bella porque es curvilínea. Son creencias, pero son falsas. Un hombre no es poderoso porque gana mucho dinero, ni una mujer es bella porque es curvilínea. Pero sí que orientan las prácticas. Dice, las creencias, las creencias compartidas por un grupo social son ideológicas, sí y solo sí uno. No están suficientemente justificadas, es decir, el conjunto de enunciados que las expresan no se funda en razones objetivamente suficientes. Al final voy a poner varios ejemplos y ustedes me dicen si son razones suficientemente justificadas o si están sujetas a una racionalidad y a cuál racionalidad. Cumplen la función social de promover el poder político de ese grupo, es decir, la aceptación de los enunciados en que se expresan esas creencias favorece el logro o la conservación del poder de ese grupo. Ahorita vamos a ver, veamos los ejemplos. Pasar por el tamiz de la razón de todas las cosas implica un ejercicio racional de liberar las creencias que conforman nuestro existir. Cuando los hijos y las hijas nos preguntan, ¿por qué? Veíamos un video de un policía de altísimo rango cuando habían violentado a una pareja que había salido de un bar a las 2 de la mañana. Y el policía de alto rango dijo, bueno, también, ¿qué es eso de salir a las 2 de la mañana? ¿Hay creencia ahí? Sí. ¿Cuál es la creencia? Que no deberían salir a esa hora. ¿Por qué? Corre peligro, ciertamente. ¿Pero por qué corre peligro? Porque está haciendo algo indebido. ¿Es indebido salir a las 2 de la mañana? No. ¿Por qué el policía de alto rango piensa que es algo indebido? Lo hicieron creer. Le hicieron creer que una persona de bien actuar a las 2 de la mañana, ¿dónde está? En su casa, en el espacio privado. ¿Es esto una cosa que pasamos por la razón analítica? Cuando decimos eso, no. Actuamos de acuerdo a la creencia. Pero los tiempos han cambiado también. Los tiempos han cambiado, pero ese policía lo dijo este año. Sí. Ok, ese policía lo dijo este año, ¿por qué? Porque él sustenta
que si salimos a las 2 de la mañana, ciertamente nos pueden pasar cosas, pero es como el audio, no deberían pasar. No está bien que pasen. Lo incorrecto no es salir a esa hora. Lo incorrecto es que te agredan a esa hora. O a las 10 de la mañana o a las 8 de salir. Esa es una creencia. Entonces, cuando a alguien le pasa algo y va con minifalda, decimos, ay, también, ¿para qué trae minifalda? Es otra creencia. De que una buena mujer no trae minifalda. No, es otra creencia. Si logro más o menos con los ejemplos, bueno, seguimos. Entonces, perdón, es que se cerró mi acordeón. Ok, pasar por el tamiz todas las creencias para nosotros cuestionarnos nosotras todas todo el tiempo y todos. No es algo de que uno diga, ay, es que yo ya estoy bien. Claro que no. Yo empecé diciéndoles, con mis alumnas nos costó mucho trabajo hacer los anuncios. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que teníamos muchas creencias ahí y también teníamos mucho enojo. ¿Y qué queríamos hacer? Regañar. Y nos dimos cuenta que con el regaño, ¿quién quiere que lo regañen? Nadie. Podemos aprender de otras maneras, no a través del regaño, ¿no? Entonces, no asumo que hay una razón objetiva, no. O sea, no hay una razón de todas las razones. Hay una razón analítica, como nos dice Celia Amorós, una filósofa española viva. ¿Qué quiere decir? Que hagamos lo que acabamos de hacer ahorita. ¿El problema es salir a las 2 de la mañana? ¿Por qué va a ser problema? Una buena mujer y un buen hombre salen a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, van a un bar porque querer divertirse y querer gozar no es incorrecto. ¿Por qué va a ser incorrecto? Si me explico, traemos ahí una racionalidad en donde nos dice, no, para gozar en la casa, para gozar viendo Netflix, pero eso de salir a un bar y tomarte 3 chelas, fatal. ¿Por qué? Quiero gozar, no le voy a hacer daño a nadie. No, ni siquiera me estoy haciendo daño a mí porque 2 chelas de vez en cuando tampoco, y estoy disfrutando, ¿no? O sea, claro, si me pongo unas todos los días y vengo a trabajar con un aroma etílico, pues ahí sí ya el cuestionamiento sería otro. Ok, discursos, creencias e ideologías son caminos desde y hacia la violencia. ¿Qué nos dice Mario Magallón? La ideología atraviesa los cuerpos y Foucault nos dice, a través de 2 mecanismos muy importantes, esta ideología se establece. 1, a través de los médicos y de las instituciones, la familia, la iglesia, los medios masivos. Los médicos han dicho lo que es estar enfermo y lo que es estar sano. Y a veces lo que los médicos han dicho que es estar enfermo no es cierto. Y lo que es estar sano tampoco. Y los otros son los reglamentos y las normas. Y ahí aprendemos mucho de estas creencias que son sociales y que las aprendemos como naturales, ¿no? Y dice, los cuerpos son sustancias vivas que desde estas creencias los vamos moldando. Nuestro cuerpo es un cuerpo politizado, creado. Y Mona Choyet, otra filósofa, nos dice, debemos sospechar de nuestros gustos. Ay, caray, porque son construidos políticamente. Entonces ahí es que uno empieza a decir, ay, caray, si me gusta este tipo de hombres, si me gusta este tipo de mujer, si me gustan este tipo de cosas, ¿estarán atravesados por la racionalidad patriarcal? Pues yo creo que sí. ¿No? Si me gusta este tipo de coches, si me siento poderoso porque tengo tal coche o tal móvil o tal cosa, debo sospechar de mis gustos. Porque probablemente eso que me tiene a mí tan creyéndome poderoso o poderosa, pues me sospechando ya empiezo a decir, pues no soy mejor persona por traer un Subaru de los 80 que si traigo un BMW 2024. Soy una persona con mayor capacidad adquisitiva solamente, pero mejor persona no. Soy mejor persona porque tengo un doctorado de ninguna manera. Hay personas que no saben leer y son maravillosas personas. Y hay personas que tienen un doctorado y ay, nos libre la vida de toparnos.
¿no? O sea, tenemos que sospechar de nuestros gustos, ¿no? Tremendamente. Entonces, estas nociones de las que vengo hablando se convierten en creencias. Y esas creencias se convierten en deberes ser, y eso se convierte en prototipos. Voy a poner un ejemplo. Las nociones es que una mujer debe ser muy limpia, porque eso la hace pura, porque eso la hace buena mujer. Y lo convierto en una creencia. Si no eres una mujer que te preocupas porque todo en tu casa esté muy limpio, no estás siendo la mujer de esa creencia. Y entonces te conviertes en un deber ser. Y el deber ser es que llegas de trabajar después de 8 o 10 horas y tienes que limpiar, recoger los trastes, la ropa, planchar, todo, porque es tu deber ser. Y eso se convierte en un prototipo. Y a veces a algunas nos cuesta trabajo soltar y decir, ¿qué importa que hoy esté tirado? ¿Qué importa que se juntó la ropa? Mañana se lava. Porque traemos, y a mí me ha costado mucho soltar eso, porque traigo muy la creencia y el prototipo de la limpieza, el orden, etcétera, etcétera, y decir, no, es que no va a pasar nada. Sí va a pasar que voy a descansar, que voy a permitirme gozar, quizá estar con mi familia, con mi camita, conmigo, descansar, tener mayor salud, que limpiar, 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 pero es esta noción de que una buena mujer es una mujer limpia, que es una noción de una racionalidad teológica, en donde lo bueno tiene que ver con lo que hemos aprendido de pureza, y la pureza tiene que ver con el cuerpo, y tiene que ver con nuestros actos. Hemos llevado estas cosas, por ejemplo, la racionalidad de blanquitud hasta la comida. Queremos comprar arroz blanco, azúcar blanca, pan blanco. ¿Por qué? Porque lo blanco es lo bueno y lo chido. Sí, desde estas ideas fantasma es que generamos deberes ser y los tenemos tan introyectados como buen poder que los reproducimos. Ahora sí, la violencia. Esta racionalidad nos lleva a ser violentos con los otros y las otras y con nosotros. Vamos a ver qué entendemos por violencia. Sartre nos dice esta definición que a mí me pareció muy pertinente. La violencia aparece, si le podemos pasar, gracias a más, un poquito más, otro más. Ahí está, gracias. La violencia aparece como elemento consistente en afirmar la inesencialidad de todo cuanto existe. Es decir, la violencia es una forma de entrar en relación con el mundo y el prójimo, una forma en la que nada vale. En efecto, el ser violento implica que lo otro, sea un objeto o un sujeto, no tiene ningún valor para mí. Y por eso puedo destruirlos, desgarrarlos, a menos que la violencia de ese otro me detenga. O sea, la violencia es convertir al otro o al otro, o a la otra, o a mí, en algo que no tiene ningún valor. Y como no tiene ningún valor, puedo ejercer actos de violencia hacia la persona, que esa persona, muchas gracias, incluso puedo ser yo. O sea, puedo convertirme a mí, Adriana, en una cosa. Primero, ya convertirme en cosa es gravísimo, pero además en una cosa que no tiene ningún valor. Cuando hablamos de trata de personas, ¿qué es lo que hacen? Convierten a las personas en cosas, y en cosas sin valor. Por lo tanto, les puedo prostituir. Si tuviese valor, ahí que ya tendría más cuidado. Un perro que abandono en la calle. Ese perro le compré porque valía en ese momento, porque mi hijo o mi hija quería para Navidad. Al año siguiente ese perro o perra ya tomó vida, ya hizo travesuras, ya mordió el sillón. Entonces, ¿qué hago? A veces lo abandono en la calle. Ayer yo vi un perrito que caminaba con mucha dificultad y se veía que tenía mucha sed. Supongo que a ese animal alguien le abandonó en la calle.
le convirtió en algo que no tiene ningún valor. Si tuviese valor, no la abandonamos en la calle, le educamos y nos educamos a nosotros a convivir con ella, pero como no tiene ningún valor, le puedo dejar en la calle que se muera, no hay problema, no tiene valor. Ahí cuando nos dice Sartre eso, híjole, y a veces me hago eso a mí y me convierto en persona que no tiene ningún valor en cosa. Y entonces la violencia es ubicuo y polisémica. Está condicionada simultáneamente por factores biológicos, psicológicos, sociales, simbólicos, culturales, políticos, éticos e históricos. La violencia es también fenomenológicamente reticente, ya que a pesar de estar siempre dirigida hacia un objeto o sujeto, no es objetiva. La violencia destruye, detiene a algo o a alguien, pero no puede ser destruida. ¡Qué tremendo! Entonces, la violencia va a estar ahí y las racionalidades de estas creencias me permiten y me incitan a que aquello que considero que esta racionalidad, que esta creencia no considera valioso, lo pueda destruir, lo pueda considerar de ninguna valía. En las clasificaciones, si ya dijimos que la violencia es entrar en relación con el mundo y con el prójimo y convertirlo desde las creencias en que no tiene ningún valor, quiere decir que yo, por ejemplo, tenía una vecina que salía y lavaba la banqueta con jabón y con una Karcher. Y a mí se me ponían un poco los pelos de punta por el desperdicio de agua. Y yo decía, la banqueta, pues van a volver a pasar, entonces, ¿cuál es el sentido de lavarla con jabón? Pero con quien tuve que trabajar fue conmigo. ¿Por qué me enojaba? ¿Por qué no iba con toda paciencia a dialogar con mi vecina, a platicar con ella, y no a convertirla en mi sujeto de enojo, en mi sujeto de violencia? Sí, y entonces dije, a ver, Adriana, tranquila, no, ni tú tienes la verdad, ni sabes por qué lo hace la vecina. Vamos a charlar, y charlamos, y tuvimos un diálogo y ahora somos amigas muy entrañables. ¿Qué quiere decir? Que en estas creencias juzgamos, y juzgamos si lo que hace el otro o la otra es correcto, y cuando le juzgamos, le convertimos en objeto de ningún valor. Cuando dialogamos, entonces ahí sí hay iguales, un sujeto y otro sujeto que están hablando algo. La violencia, en clasificación hay muchas. Yo traje una que saqué de CONAP y de la IFIS de Educación. La violencia económica, creo que la conocemos, que es restringir el dinero. La violencia epistémica, esta es menos conocida, que es la violencia, por ejemplo, al indígena por ser indígena, a la mujer por ser mujer. ¿No? El feminicidio es una violencia epistémica. O sea, matan a las mujeres por ser mujeres. A las mujeres trans las matan por ser mujeres trans, es una violencia epistémica. Una violencia física, creo que la sabemos todos, que la violencia física puede ser una mirada, por supuesto un golpe. La violencia sexual se da incluso en las parejas en conyugalidad, que es la obligatoriedad a tener sexo. La violencia simbólica, esta es muy interesante porque es menos conocida y tiene que ver, a veces decimos, no, pero es que pues yo no pego y yo no grito, no, pero me siento superior. ¿No? Siento que porque estoy más delgada o porque yo no tiro yo no lavo la banqueta con la Karcher, o porque tengo un auto más nuevo, más presumible, son violencias simbólicas. La violencia patrimonial, por supuesto, a veces lo vemos mucho, nos lo comentaba una colega economista que da asesorías, que muchas veces los padres en algunas comunidades no le heredan a las hijas por ser hijas y le heredan a los hijos por ser hijos. La violencia social, pues creo que la sabemos muy bien. La violencia vicaria es una violencia que tiene muy poco tiempo que se puso en la ley y tiene que ver a utilizar a los hijos y a las hijas como un medio de intercambio y no te dejo ver a los hijos o no te dejo ver a las hijas o lastimo a los hijos para lastimarte a ti.
La violencia laboral creo que la conocemos muy bien, que tiene que ver desde haciendo a alguien porque es más blanca, porque está más curvilínea, porque me cae mejor, ¿no? O la violencia laboral, nuestros tratos hacia las otras personas, nuestras formas de hablar, etc. La Guardiana, que es una página colombiana, ella tiene 16 clasificaciones. Ya había de la violencia física, la violencia feminicida, la psicológica. Este es bien interesante, por ejemplo, me contaba mi hijo, a él le tocó ir con unos deportistas. Y entonces hablaba que a veces los, los entrenadores sancionan a los alumnos porque no rindieron lo que iban a rendir. Dice, entonces como ya no los pueden sancionar físicamente, entonces les dicen, te voy a quitar la beca. Dice, y si no pueden con la beca, entonces se meten en su cabeza. Y entonces les empiezan a decir, ¿no te da pena ser un perdedor? Ay, es que, híjole, si hubieras entrenado más, no serías tan loser. Se meten en su cabeza y los hacen sentir fatal, ¿no? ¿Y qué hacen esas personas? La siguiente vez querer dar lo máximo, pero no por el amor al deporte, sino porque alguien hizo violencia psicológica en ellos y se metieron en su cabeza, ellos violentaron. No hay marcas, no hay moretones, pero por supuesto que entraron en su cabeza. Violencia mediática la hemos visto muchísimo, por ejemplo, anuncios de sartenes. A mí se me hace el colmo. Las mujeres somos las que más hemos trabajado en la cocina. ¿Y quiénes anuncian los sartenes? Hombres. Esto es increíble, ¿no? Cuando algo se vuelve de prestigio, cuando cocinar se volvió de prestigio, entonces se llamaron chef. Mientras no tenía prestigio, ¿cómo se llamaron? Cocineros. ¿No? Y la violencia mediática está presente. Cuando anuncian jabones para trapear, los anuncian las mujeres. Digo, los hombres también trapean, también limpian, por lo menos también deberían, ¿no? La violencia simbólica encubierta, ya la explicamos. La violencia contra la dignidad, eso es bien importante, que lo vimos en el anuncio, ¿no? De, ay, chava, ¿cómo? Pues si vienes de otro estado y eres mujer, ¿cómo vas a entrar a medicina? Ubícate, ¿no? Medicina es para otros, ¿no? La violencia sexual, la violencia contra los derechos reproductivos es muy interesante. Una colega fue con el ginecólogo y le dijo que ella quería tener a la hija y que después quería que la operaran. ¿Y qué le dijo el médico? No, porque estás muy joven y te vas a arrepentir. O sea, ¿cómo el médico se atreve a decidir sobre el cuerpo de ella? El cuerpo es de ella. Ella tiene derecho a decidir si quiere que la liguen o no la liguen, cuándo, es su cuerpo. Y si se arrepiente, pues a vivir las consecuencias. Pero el médico no le puede decir sobre su cuerpo. La violencia de servicios de salud, bueno, creo que esa ya la sabemos. La violencia patrimonial y económica, la violencia laboral, la violencia en el sistema educativo, yo creo que ustedes tienen muchos datos al respecto. Violencia en el ejercicio político y de liderazgo, violencia institucional, la violencia en la familia y la violencia contra los derechos y la libertad sexual. Contigo, ejemplos de violencia. Me voy a ir a... Tenía yo algo preparado sobre la abstracción y eso, pero creo que mejor nos vamos a estos ejemplos, que me parece son muy lúdicos. Estoy siguiendo el trabajo de una escritora michoacana que se llamó Carmen Báez, seguramente ustedes la conocen, está en el Camellón de los Poetas, que está en el Orquidiario. Carmen Báez abrió un suplemento en 1934 que se llamó La Mujer y el Niño. Hasta donde yo conozco, es el primer suplemento a nivel federal para las mujeres y los niños. Y era un suplemento muy interesante a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas. Siguiendo esto, me encontré en 1937, el día 11 de julio, en un suplemento, esto que se llama Hombres contra Mujeres, y da ciertas creencias. Y tiene una lista de 30 cosas. Yo apunté algunas. Por ejemplo, dice, la 6. El hombre enseña los dientes para reír. La mujer ríe para enseñar los dientes. ¿Hay alguna creencia ahí? ¿Hay alguna razón metida ahí? ¿O es algo ontológico? ¿Si las mujeres reímos para enseñar los dientes? ¿Qué implican los dientes? ¿Alguna idea?
¿Por qué la gente se endereza los dientes? ¿Por qué la gente se pone? Por belleza estética. Por estética. ¿Y una estética sustentada en qué? En un estereotipo sustentado en una razón de qué? De clase, de blanquitud, de geografía, ¿de qué? Una autoestima, pero una autoestima sustentada en una razón. Y la razón, ¿qué nos han dicho? Que tener los dientes blancos, grandes y derechos es belleza. Belleza y salud. ¿Y de dónde sale eso? Es un discurso de los dentistas, ¿cierto? Y los dentistas lucran un montón con eso, ¿cierto? ¿De dónde viene? Tiene razón de blanquitud. ¿Quiénes tienen los dientes grandes y blancos? ¿Qué raza? La blanca, ¿cierto? Y además es una razón de clase. Tengo dinero para enderezármelos y dinero para ponerme las cosas para que parezcan dientes de artista. Porque si los tengo chuecos, amarillos o incompletos, pues no cumplo con la razón de clase, ¿cierto? ¿Hay ahí creencias? Claro que hay creencias. ¿Los hombres enseñan los dientes para reír? O sea, ¿los hombres no se arreglan los dientes? Claro que sí. Pero ¿a quién le echan la culpa aquí en 1937? A las mujeres. ¿Quiénes somos las que nos importa lo estético para este texto? A las mujeres. Hay creencias aquí, muchas. Siguiente. El hombre siente y no llora. La mujer llora y no siente. ¿Aquí hay creencias? Seguimos. El hombre siente y no llora. ¿Es cierto que los hombres no lloran? Sí lloran. Sí lloran. Pero no enfrente de las personas. Pero hay una creencia ahí, que los hombres no lloran y por lo menos no deberían llorar. Y la creencia es que naturalmente los hombres no lloran. Y eso es social. Hay una razón ahí implicada que dice, te enseño, porque la masculinidad, acuérdense que el hombre es razón. Y si el hombre es razón, no es emoción. Entonces si llora es emoción, por lo tanto no es un buen hombre. Si vamos a los pares ilemórficos que estábamos acá atrás, y nos podemos ir muy atrás a la pantalla 13, de favor. En la pantalla 13 tenemos aquí, ahí está, los hombres son cultura y son razón. Entonces si es razón, es emoción. Y entonces si llora, pues ya no es razón. Entonces hay una creencia ahí que no es ontológica, no es natural, es social. Y entonces ¿qué enseñamos? Que no llores, hijo. Y si nos vamos otra vez, por favor, gracias, a la pantalla 37, dice, el hombre siente y no llora, la mujer llora y no siente. ¿Es cierto que no sentimos, que solo fingimos? Claro que no. Pero lo que estaba enseñando este texto en 1937 es, cuidado, caballero, que no te saquen dinero con las lágrimas. Que no te convenzan con las lágrimas, porque la mujer que llora está fingiendo. 1937, ustedes me podrán decir, ay, ahora nadie piensa eso. Pues yo diría que bueno, que ya eso pasó. Ojalá. Otro. El hombre piensa, la mujer da que pensar. Válgame. Volvemos a lo mismo, ¿no? El hombre es razón, la mujer ¿qué es? Apariencia, naturaleza. Si nos vamos otra vez a los pares ilemórficos, estamos aquí en la 7, en la 13, perdón. La mujer que es naturaleza, y dijimos, a la mujer había que cuidarla porque actuaba como eso, como animal, no como ración. Entonces podía tener sexo donde fuera. Por eso la mujer da que pensar. Porque ¿qué se me hace que sí quiere, aunque dice que no? 1937, no estamos tan lejanos, ¿verdad? Ojalá. Última. El hombre es tonto, la mujer es más que tonta. ¿Qué les parece? ¿Hay creencias ahí? Sí. Estas formas son violentas.
y están sustentadas en una racionalidad patriarcal que nos cautiva y nos violenta a todos y a todas. Bueno, de mi parte, por el momento sería todo. Me gustaría muchísimo escuchar sus preguntas, sus intervenciones, para que podamos dialogar. Muchísimas gracias. Pues intentaré dar un acercamiento de respuesta. Una alumna hizo una tesis sobre los libros de texto de segundo de secundaria de cívica y ética, y encontró que las imágenes de las mujeres eran haciendo trabajos del hogar, siempre en el espacio privado, y que los trabajos de las imágenes de los hombres eran desarrollando trabajos en el espacio público. Yo creo que los cambios empezarían desde, uno de los cambios es eso, que las imágenes sean incluyentes y que no pongamos a las mujeres aquí y a los hombres acá, en donde las imágenes lo que hacen es pues reproducir esos estereotipos. Pues por supuesto otra cosa es, yo creo que la Secretaría está haciendo muchas cosas. Los libros que me enseñaron hoy en la mañana son muy importantes. Yo creo que están haciendo ustedes muchas cosas, capacitando a los y a las docentes en estas, digamos, estas comprensiones de mundo que son incluyentes y que implican estarnos repensando y estarnos haciendo. Algo que hemos hecho nosotros, tenemos una página que se llama Creándonos en las Palabras, cartografía de escritoras que viven en Michoacán, y es invitar a eso, a que las escritoras publiquen un pedazo de su obra, una imagen y un audio leyendo parte de su obra. Y hemos tenido resistencias en el siguiente ámbito. Uno, que las escritoras no se consideran escritoras. Se consideran escritoras hasta que viene alguien en escritor y les dice, tú escribes bien. Mientras tanto, aunque tienen obra publicada, consideran que lo que hacen es de menor valía. Y nos ha costado mucho trabajo decirles, no, vete, tienes algo publicado, eres buena en lo que haces. Aquí no estamos diciendo quién es mejor y quién es peor, lo que queremos es que se publique y que el mundo sepa que existes. Entonces, yo creo que estos ejercicios horizontales ayudan a que veamos, a que empecemos a deconstruir estas taxonomías de valor de necesito que alguien valide mi trabajo y me diga que lo que hago es bueno, sino bueno, yo ya publiqué una obra, me inscribo ahí en la cartografía, no tiene ningún costo, toda persona que nos envíe su trabajo y haya publicado va a entrar, el diseño de la página lo pagó la universidad. Entonces, ha sido todo un trabajo de difusión y me parece que es, o sea, ¿para qué queremos eso? Para que a través de las ficciones empecemos a cuestionar los roles. A través de películas, a través de cuentos, a través de obras de teatro. ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que todas las materias pueden trabajar cuestiones de género. Por ejemplo, las de economía. Yo les decía a mis colegas de economía, ¿a cuántas mujeres economistas revisan en la currícula? Son bien poquitas. ¿Cuántas mujeres filósofas revisamos en la currícula? Hay facultades de filosofía en México que no revisan ni a una. Nosotros como Facultad de Filosofía, me honro mucho en decirlo, tenemos varias materias, una de ellas filósofas modernas. No la doy yo, la da otra colega, se implementó por otra colega. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Pues yo creo que enseñando que la aportación de las mujeres también a las diferentes áreas del conocimiento, podemos hacer esto. Y esto lo podemos hacer de la educación básica, ¿no? O sea, enseñando la aportación de las mujeres, la aportación de las otras identidades a las áreas del conocimiento. Son ahí varias estrategias. Hay una estrategia que hicieron creo que en Viena, que le llamaron Colonia Feminista. Y es una construcción donde las calles tienen nombres de mujeres y las estatuas pusieron la misma cantidad de estatuas de hombres que de mujeres. Lo hizo ahora París en las Olimpiadas, que cambió las estatuas para poner mujeres. Entonces yo creo que tenemos que hacer eso. O sea, yo no digo que quitemos a los hombres, sino que incluyamos a las mujeres, que incluyamos otras identidades, en donde veamos que hay otras, que las mujeres han participado en la poesía, han participado en la química,
y que la educación lo enseñe, y lo enseñe de manera natural, ¿no? Y que veamos que ciertamente, que también pusieron, bueno, ¿por qué no, además de hacer el día de el héroe X, también hacemos en igual cantidad el héroe de la participación de Juana, Sor Juana, o de María Curie, o de muchas otras científicas que han participado? Son ahorita las cosas que a bote pronto le puedo contar de cosas que he visto que sí funcionan y que, bueno, están transformando de alguna manera la educación, ¿no? Algo que hicieron en París y que fue muy, muy radical, ustedes lo considerarán, y surgió a partir de los chicos de preparatoria. Ellos decidieron un día ir a la escuela con falda. Y tremendo descubrimiento lo que hicieron los jóvenes. Cuando se dieron cuenta qué incómodo era en el metro con falda, qué incómodo era sentarse, que pasaba frío, que se tenían que sentar de otra manera. O sea, fue un asunto de empate, pero lo hicieron, o sea, no fue puesto por los profesores y las profesoras, sino los chicos de preparatoria, y dijeron, híjole, ahora sí que veo la diferencia. Cuando yo estudié la secundaria, había que ir siempre de falda, y yo festejé mucho cuando se permitió ir de pants para los deportes, porque nosotros hacíamos deportes con falda y short. Y dije, qué bueno que ahora se incluye los pants para que puedan hacer deportes ellos y ellas, pero creo que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? En términos de los uniformes, de la forma incluso de permitirnos experienciar en nuestras aulas, ¿no? Y yo creo que ustedes tienen una labor maravillosa, que es estar pues con los niños, las niñas, desde la primera infancia hasta que terminan el sistema básico, y es una etapa pues muy, muy formativa, y yo pues les agradezco mucho la labor que hacen, y les aliento muchísimo pues a incluir esta perspectiva, porque nos va a transformar, ¿no? Eso sería un poco lo que se me ocurre contestar. Muchas gracias por su pregunta, que es enorme. Que una mujer llegue a un puesto de poder no garantiza nada. Es más, pueden llegar mujeres a puestos de poder en lugares simbólicos que lo único que reproducen son la misma jerarquía con la que han vivido. Yo creo que el que llegue una mujer feminista a un puesto de poder es distinto, porque es una mujer que se va a cuestionar incluso su propia práctica, ¿no? Esta deconstrucción y recuperar los feminismos indígenas, los feminismos negros, cuestionarse el asunto de clase, cuestionarse el asunto de cómo ejerzo el poder, qué implica el poder, qué implica ser horizontal, ¿no? Mi forma de dirigirme a las demás personas, la forma de establecer y hacer estrategias que visibilicen y reconozcan el trabajo de las demás personas, ¿no? Cosas tan simples como, ¿quién hizo esta presentación PowerPoint? ¿No? Yo le puse al inicio, esta presentación fue hecha por una colega de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, ella diseñó la pantalla, yo puse las letras y todo lo demás, pero los colores y eso los hace ella. O sea, tenemos que reconocernos, y no es porque sea feminista decir de ninguna manera, ¿no? Porque justamente yo creo que tenemos que seguirnos cuestionando y diciendo, ay caray, pues la regué hoy, pues mañana voy de nuevo tratando de, en este cuestionamiento que me di cuenta, pues tratarlo de quitar, ¿no? O sea, de que no lo siga yo reproduciendo. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted, y es una manera de que al feminismo le salga una pata chueca, ¿no? Entonces digan, ay, por eso querían que llegaran las mujeres, pues hacen lo mismo que los hombres. Es cierto, hacen lo mismo que los hombres. Entonces, que llegue un hombre no garantiza que sea un patán, de ninguna manera, y que llegue una mujer no garantiza que sea horizontal, ¿no? Eso es una cuestión nada más de las marcas de nuestro cuerpo. El asunto de la convicción ideológica creo que ahí es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Sí, como veníamos, es un asunto de racionalidad, y hemos aprendido con esas creencias, ¿no? Y las creencias es, pues tengo que ser más que el otro, y lo vemos mucho, por ejemplo, la educación norteamericana la vemos mucho en la televisión, ¿no? Entonces todo es competencia, la competencia de pasteleros, la competencia de diseñadores, la competencia de arquitectos, todo es competir, y gana el mejor, y ese es el que tiene el premio. Entonces crecemos con esa creencia y la hacemos como ontológica, competir, competir, competir.
Una compañera se le ocurrió algo muy lindo, habló sobre la violencia que viven las escritoras aquí en Michoacán. Entonces les decíamos a las escritoras, bueno, ¿y cómo combatir esa violencia? Entonces se nos ocurrió, a partir de lo que ellas nos propusieron, generar una convocatoria que no fuera concurso. O sea, quienes nos enviaran sus participaciones se iban a publicar. Y fue un poco romper esto, ¿no? O sea, no es vamos a publicar a la mejor, a quien tenga el mejor cuento, a quien tenga el mejor poema. Quienes vengan, quienes nos los envíen, y la Secretaría de Cultura publicó eso que se llamó Hechas de Letras, un tomo de ficciones, de narrativa y otro tomo de poesía. Y es un poco eso, generar un mundo, empezar a generar estrategias que no sean competir y que sea un mundo de 1, 2, 3, 4, 5, sino como se dice, de yoes, o sea, de solidaridad. Ya quien lea podrá decir, a mí me gusta más lo que escribió Patricia que lo que escribió Adriana. Se vale, porque son gustos. Michoacán es mejor.